Hola a todos, en este video vamos a resolver el ejercicio 3 del examen Trabajos Prácticos Integradores que se tomó en la certificación de junio de 2019. El ejercicio 3 es implementar y documentar. El enunciado dice: en una primera etapa del sistema, tanto los trabajos prácticos como los trabajos prácticos especiales se aprobaban, es decir, está aprobado retornaba true, si el puntaje obtenido era mayor o igual que puntaje de aprobación. Ahora los profesores de la facultad decidieron cambiar las condiciones de aprobación de un trabajo práctico integrador sobreescribiendo el comportamiento de está aprobado. Es decir, nosotros teníamos en el diagrama de clases un método que se llama está aprobado, que estaba en trabajo práctico, pero ahora lo que vamos a tener que hacer es sobreescribirlo en la clase trabajo práctico integrador. ¿Cómo vamos a sobreescribirlo? Ya sabemos, la asignatura del método va a ser public, está aprobado devolvía boolean, se llama está aprobado, y por parámetros recibía una lista de string que van a ser las respuestas. Volvamos al enunciado. ¿Cuál va a ser la diferencia de este método está aprobado que estamos sobreescribiendo con respecto al que está en la clase padre, en trabajo práctico? Dice que se agregó el atributo mínimo ejercicios correctos en la clase trabajo práctico integrador. Ahora, el trabajo práctico integrador va a estar aprobado si el alumno obtuvo un puntaje mayor al mínimo de aprobación, que era lo que ya teníamos anteriormente, y resolvió de forma correcta una cantidad de ejercicios mayor a mínimo de ejercicios correctos. Es decir, algo que vamos a tener que hacer es ir chequeando la cantidad de ejercicios correctos que tiene el alumno dada una lista de respuestas. Tenga en cuenta el siguiente método de la clase ejercicio, ¿sí? Que es un método que nos permite saber si una respuesta está resuelta correctamente o no. Y entonces finalmente nos explicita que tenemos que implementar el método está aprobado y elaborar la documentación técnica utilizando Javadoc. Incluye tanto la descripción del método, así también las anotaciones que correspondan. Podemos arrancar por hacer el Javadoc. Total, ya sabemos la asignatura del método y sabemos lo que tenemos que hacer. Podemos hacer el Javadoc entonces. La descripción del método es muy importante, sí, que podamos dar una descripción que sea fácil de entender sin necesidad de leer el código del método. Podemos decir, dada una lista de respuestas, determina si el trabajo práctico fue aprobado o no. Y vamos a tener los tags, el parámetro respuestas, es un list de respuestas, el trabajo práctico y el retorno que es true si el trabajo práctico fue aprobado y false en caso contrario. Bueno, ahora ya que tenemos el Javadoc, vamos a empezar a resolver el ejercicio. Veamos nuevamente
estamos implementando el método, entonces está aprobado, y el trabajo práctico integrador va a estar aprobado si el alumno obtuvo un puntaje mayor al mínimo de aprobación y resolvió de forma correcta una cantidad de ejercicios mayor a mínimo de ejercicios correctos. La primera parte de este AND la vamos a obtener llamando al método que estaba inicialmente implementado en la clase padre, trabajo práctico, que ya estaba chequeando eso. Los trabajos prácticos especiales se aprobaban si el puntaje obtenido era mayor o igual al puntaje de aprobación. Entonces eso directamente podemos hacer aquí. Entonces al finalizar el método vamos a hacer un return. La primera parte es super, está aprobado, y le vamos a pasar la lista de respuestas. Y el AND es si resolvió de forma correcta una cantidad de ejercicios mayor al mínimo de ejercicios correctos. Es decir, va a haber alguna variable que tiene que ser mayor a mínimo ejercicios correctos. Vamos a llamarle a esa variable respuestas correctas o ejercicios correctos. Y esa variable la vamos a definir al comienzo, es un contador, ¿sí? Vamos a ir sumando cuántos son los ejercicios correctos que tenemos. Bueno, ¿cómo calculamos este valor? ¿Cómo calculamos la cantidad de ejercicios correctos? Volvamos al diagrama de clases. En el diagrama de clases, la clase trabajo práctico integrador no tiene mucho, solamente tiene una variable puntaje mínimo por ejercicio y ahora esta variable mínimo ejercicios correctos. Estas respuestas que nos están pasando por parámetros son respuestas para los ejercicios. Los ejercicios están en la clase padre, en una lista que se llama ejercicios de tipo list ejercicio. Afortunadamente, la accesibilidad, la visibilidad de la lista es protected, es decir, que la podemos acceder desde la clase hijo. Podemos hacer entonces un for each, por ejemplo, ejercicio por esa lista de ejercicios, y lo que vamos a ir preguntando para cada uno de los ejercicios es si el ejercicio punto, ¿cómo sabemos si está resuelto correctamente? Nos habían dicho de que la clase ejercicio va a tener este método que se llama resuelto correctamente, al cual se le pasa el string de la respuesta. Y ahora, ¿cómo sabemos cuál respuesta es? Bueno, si lo hacemos con un for each, no lo vamos a poder saber porque justamente, por ejemplo, esto tenemos una lista de ejercicios, en la posición 0 tenemos un ejercicio y la respuesta va a estar en la posición 0 de la lista de respuestas. Es decir, con un for each no lo podemos hacer, con un iterador no lo podemos hacer, necesitamos hacer un for con un índice. Integer i igual a 0 y menor que ejercicios punto size y más. Entonces, lo que vamos a preguntar aquí es si ejercicios.getI, con eso obtenemos el ejercicio, está resuelto correctamente y necesitamos la respuesta. La respuesta justamente va a estar en la lista de respuestas, .getI, en la misma posición. Y si esto se cumple, vamos a incrementar nuestra variable de ejercicios correctos. Es decir, esto va a iterar. Cuando termine el for, vamos a tener calculada ya la cantidad de ejercicios correctos según estas respuestas, y al final vamos a cumplir con esta condición que nos decían acá. Va a estar aprobado si el alumno obtuvo un puntaje mayor al mínimo de aprobación, que lo chequeaba este método, y resolvió de forma correcta una cantidad de ejercicios mayor a mínimo ejercicios correctos.